RTP. Y está con nosotros vía online la doctora Jimena Garzón, quien fue ministra de Salud y con quien vamos a conversar varios temas. Ya hemos venido con ella conversando sobre el sistema de adquisición de medicamentos, así como también el sistema de salud en sí, pero ahora hay otro punto que se pone sobre la mesa y es justamente la reducción en las citas médicas y también en la atención, una reducción a 10 minutos. Ex ministra, bienvenida a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su análisis en este tema? Buenos días, Astrid, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, definitivamente hay que ver como un todo lo que está sucediendo en la salud del país. Se ha reducido el presupuesto para la salud pública y eso implica, por supuesto, recorte de personal porque no existe dinero para pagar. Y como no existe suficiente cantidad de personal, ahora los médicos van a tener que atender más pacientes. Y al tener que atender más pacientes y no poder, obviamente por la ley, extender el horario laboral del médico, van a tener que reducir el tiempo que tiene cada médico para atender un paciente. Es decir, al final el afectado es la comunidad, es la gente que se hace atender en el sistema público de salud, porque imagínense la calidad de atención que va a tener que dar un médico para poder cumplir con los 10 minutos. En 10 minutos uno no puede hacer una historia clínica. Y En mire que 10 ya, minutos y no mire, alcanza para atender de forma adecuada a un paciente. Y mire que ya veníamos con algunas críticas, ¿no?, sobre el tema de la ocultación a los pacientes cuando van a una cita médica, ¿no? Aquel paciente que decía solamente ahora el médico se dedica a generar ya esta carta médica o el expediente médico a través de la computadora y solo le preguntaba los síntomas y de ahí medicaba. Entonces, esto va a ser aún más rápido. Y para ponerle contexto también a nuestra ciudadanía, estamos hablando de, en este caso, el sistema de salud del IES, que ha sido por decisión gubernamental, que ha establecido estos tiempos. Ahora, ¿qué perjudicial podría ser ya en temas médicos en sí? Sabemos la falta de personal, sabemos también las carencias que tienen, por ejemplo, los sistemas de salud en cuanto a ciertos insumos y a ciertas infraestructuras también que llegan a estar colapsadas en temas de pacientes, pero en temas médicos, doctora, si ya veníamos con esta crítica que no se oculta bien al paciente, que ya ni siquiera se les llega a hacer ciertas verificaciones corporales que antes se hacían, ¿qué podríamos estar viendo en el futuro? Como le estaba diciendo, son pacientes que no van a poder ser atendidos de manera adecuada, no van a poder ser diagnosticados de manera adecuada. El médico no tiene tiempo ya para poder auscultar, no va a poder palpar, por ejemplo, un abdomen para poder determinar qué es lo que tiene. Se va a poder dedicar únicamente a hacer preguntas, a mandar las recetas y a quizás, no sé si alcance siquiera a llenar bien la historia clínica, que todo es digital, ¿no? Entonces, las personas tienen que reportar las enfermedades por medio del sistema electrónico. Y el problema con esto es que la calidad del dato que ingresan los médicos va a ser muy pobre. Y eso implica que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos estudios epidemiológicos, no podamos saber con certeza cuál es el diagnóstico del paciente para saber cómo se tiene que administrar el sistema de salud, cuáles son los medicamentos que se tienen que comprar. Todo está unido, es que en la salud tratan de desmenuzarle por piezas y no es así. El momento que nosotros no tenemos buen dato para saber qué es lo que se necesita en el sistema de salud, cómo compran los insumos, cómo compran los medicamentos, cómo saben qué enfermedades hay en el país. Además de la calidad de la atención individual a cada paciente, que va a ser extremadamente pobre, por supuesto, por el escaso tiempo que va a tener el médico para poder diagnosticarle y poder tratarle. Ustedes saben además que los seres humanos no somos enfermedades, los seres humanos somos seres integrales, que necesitamos expresar qué es lo que tenemos, qué es lo que sentimos, dónde nos duele, por qué, cuándo empezó. Y el médico, yo pienso que incluso un porcentaje alto del diagnóstico que uno da a un paciente está ligado
a la conversación que tiene por 10 minutos para que el paciente le cuente qué es lo que siente, cuándo empezó, a qué está ligado. Ese vínculo emocional que debería existir entre el ser humano y el médico no va a haber, porque no va a haber tiempo. Normalmente podría entender una reducción de la cita a 15, 10 minutos, pero por ejemplo yo soy un enfermo renal y en una revisión, por lo menos cuando va por primera vez a donde el médico, donde el renal, al, al, al diabetólogo, a cualquiera de ellos tardan hasta más de una hora porque están conociendo al paciente. En su experiencia, ¿es posible conocer un paciente en 10 minutos como intenta reglamentarse el sistema de seguridad social? No, 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 Ramón, para nada, es imposible. Es imposible atender de buena manera a un paciente en 10 minutos. Yo practiqué medicina clínica durante 16 años, o sea, no estoy hablando solo por hablar. Eh, y, y es imposible. Un paciente sencillo, es imposible hacer una buena historia clínica y una revisión en 10 minutos. Peor un paciente complicado, por ejemplo, lo que usted nos está mencionando sobre los pacientes insuficientes renales. Yo no creo que se ha analizado la complejidad de atender a un paciente dependiendo del nivel de atención de salud. Es decir, yo comprendo que en el primer nivel de atención uno puede tomar 20 minutos para atender a un paciente que tiene una gastroenteritis, una enfermedad respiratoria no complicada, se le diagnostique alguna enfermedad que no está complicada. En un hospital de segundo nivel, los 20 minutos ya quedan apretados para poder atender pacientes que necesitan de especialidad. Pero en un hospital de tercer nivel donde uno va a atender a pacientes complicados, complejos, que tienen enfermedades que necesitan explorarse más profundamente, hacer interconsultas con otros especialistas, 10 minutos no van a alcanzar para nada. Entonces la calidad de la atención del paciente va a bajar muchísimo. Pero nuevamente esto está ligado a una reducción de presupuesto. Entonces, si usted ve, se ha hecho un análisis, he estado yo, por supuesto, siguiendo todo lo que está pasando en el sistema de salud también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Si no tiene usted insumos, si no tiene además medicamentos en estos hospitales, ¿cómo atiende a los pacientes? ¿No es cierto? No tiene capacidad de resolución en estos hospitales. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es, o sea, los médicos no tienen insumos para poder tratar a los pacientes, para poder atender, para poder operar, para poder dar el tratamiento adecuado. No tienen insumos, por lo tanto, no cumplen con la cantidad de pacientes atendidos que deberían atender. Y eso implica que en los reportes mensuales, si bien ellos están presentes en sus áreas de trabajo, no han atendido a los pacientes porque no han operado, porque no han resuelto, ¿no es cierto? Y en los análisis que supongo que se debe haber hecho, no se toma en cuenta que estos médicos quizás no tienen los insumos para poder atender y resolver los problemas de los pacientes. Y se lo hace muy a la ligera. Entonces, claro, como no atienden por las razones que sean, entonces están de sobra en las unidades de salud. Por lo tanto, tienen que salir de las unidades de salud. Cuando las personas que deberían estar haciendo estos análisis tienen que darse cuenta la cantidad de pacientes que atiende el Seguro Social y la cantidad de médicos que se requieren por esa cantidad de pacientes, por ese universo de pacientes. Pero no se está haciendo un análisis técnico. Entonces, en lugar de decir, sí, tengo, no sé, un médico por cada 300 pacientes, digamos así, yo no sé cuántos médicos por paciente tiene el Seguro Social, pero digamos que tienen una proporción así, un médico por cada 300 pacientes. Pero este médico no está funcionando. ¿Pero por qué no está funcionando? ¿Tiene todos los insumos? Tiene todos los insumos médicos, los medicamentos, tiene los aparatos, tiene los instrumentos para hacer. No tiene. Entonces, ¿cómo queremos que esos médicos resuelvan los problemas de esos pacientes si no les damos los insumos? No es que sobran médicos en las unidades de salud, no es cierto. O sea,
Organización Panamericana de la Salud ha hecho un estudio técnico de cuántos médicos tenemos aquí en el país. Y eso está en los datos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuántos médicos por paciente, por población tenemos aquí en el país? Y no tenemos suficientes médicos. El problema es que no están bien distribuidos, y no solamente que no están bien distribuidos, sino que no se les da los insumos necesarios para poder atender a los pacientes. ¿Qué pasa con eso? Menos personal de salud en el sistema público de salud, ¿no es cierto? No solamente del IE, sino a nivel también del Ministerio de Salud Pública y los otros subsistemas de salud que tenemos, sino que el paciente, la gente que no tiene para pagar, para hacerse atender en unidades particulares, van a quedar sin atención médica. Doctora, ¿y qué habla el Sistema de Salud Mundial? ¿Cuál debería ser el protocolo pertinente? Usted nos ha dicho que existe un estudio del déficit de médicos, pero tal vez, y me nace la duda con lo que usted señala, ¿existe un protocolo de cuánto es el tiempo realmente para la atención a pacientes? Existen. Son 20 minutos. Ese es el tiempo mínimo que un médico se puede tardar para atender a un paciente. Y esto entendiendo también la metodología del sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no? Usted nunca puede pasar a un especialista si no va a un médico general. Y eso es lo que, exactamente, Astrid, usted lo ha dicho claramente. Si usted tiene una enfermedad simple, el médico se va a tardar como base, como estándar, 20 minutos. Entre que le hace las preguntas, en que le examina. Por supuesto, porque tiene que examinar. Los médicos tenemos que examinar para poder... No somos de inteligencia artificial. Tenemos que examinar para poder saber qué es lo que tiene el paciente. En que mete la información dentro de la historia clínica, entre que manda recetas, que llena otros formularios para reportar enfermedades que son de reporte obligatorio aquí en el país. ¿Qué va a pasar con un paciente con dengue? ¿Cuánto tiempo se va a tardar el médico metiendo la información en el sistema no solo del IES, tienen que llenar formularios del sistema de salud del ministerio, porque el ministerio tiene que saber qué es lo que está pasando epidemiológicamente en el país? Entonces, ¿qué pasa con un paciente con dengue? ¿Qué pasa con un paciente con leptospirosis? ¿Qué pasa con un paciente con fiebre amarilla? U otras enfermedades de reporte obligatorio. Un paciente que tenga una intoxicación por pesticidas, que tiene que reportarse al Ministerio de Salud Pública, sea del sistema que sea, no solamente del público, sino también del privado. Eso le toma tiempo al médico. El médico no va a poder llenar todos esos documentos, como lo dijo Ramón hace un momento, y mandar con datos de buena calidad al Ministerio de Salud Pública. Además de eso, todas las enfermedades tienen un código que tiene letras y que tiene números, y que esos códigos nos dicen qué enfermedad tiene. ¿A qué tiempo? ¿A qué tiempo va a ser todo eso? Entonces, definitivamente la calidad de la atención, el que va a salir afectado es el paciente Doctora, que es el usuario del sistema público de salud. Doctora, y para no solamente quedarnos ya en esta reacción, ¿no?, ante lo propuesto y dispuesto por parte gubernamental, tal vez cuando se toma el tema de signos vitales o datos básicos del paciente, ahí también tendría quizás para bajar la carga que pueda tener el médico general, insisto, estamos hablando del sistema de salud del IES, para bajar la carga del médico general, tal vez ahí también se podrían tomar otros datos, porque al final del día estamos convirtiendo el sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en una tramitología muy amplia, pero en una carga de que tienes que mejorar tu nivel de producción cuando estás deficiente en personal, pero también de recursos. Así es. No, eso ya se hace, Astrid. El paciente va al sistema público de salud y todo lo que es peso, talla, temperatura, presión arterial, todo eso toma las enfermeras. Hay una estación de enfermería en que se toma todo lo que son signos vitales. De ahí la enfermera le pasa todos esos datos al médico. Pero yo estoy hablando acerca del examen físico que tiene que hacer el médico, la auscultación. Dependiendo del tipo de patología, le va a ver los oídos, le va a ver la garganta, le va a ver la nariz, le va a palpar el abdomen, le va a auscultar el tórax,
le va a pedir, si es que tiene un trastorno respiratorio, por ejemplo, si tiene un problema de asma, le va a auscultar el tórax por adelante, le va a auscultar el tórax por atrás para poder saber, le va a tocar el tórax para ver qué es lo que usted tiene. Los médicos no somos robots, no tenemos ciencia infusa en que podemos adivinar qué es lo que tiene el paciente. ¿Qué pasa si es que el paciente tiene una colección hepática y usted no puede percutir el hígado para saber si es que en realidad existe una masa dentro de su hígado? Todo eso se hace con la palpación, se hace con el examen físico. Eso es lo que nosotros nos forma como médicos. No somos solo preguntas. ¿Cómo nos vamos a orientar para poder mandar a hacer los exámenes que tenemos que hacer si no tenemos idea qué es lo que tiene el paciente? Y entonces va a haber más desperdicio de recursos porque como el médico no puede palpar, no puede auscultar, no puede saber qué es lo que tiene con el examen físico, tiene que apoyarse solamente en exámenes diagnósticos. Y ahí es cuando empieza las fallas en los exámenes que están pidiendo. Van a pedir más ecos, van a pedir más tomografías, van a poder pedir más, no sé, exámenes mucho más caros. Exámenes de laboratorio que no deberían haberse pedido, porque no puede usted entrar ciego a tratar a un paciente. Y eso implica más gastos. Entonces, a mí me parece que esos análisis que se han hecho de manera muy superficial, sin saber cuáles son las implicaciones sociales y económicas de esta decisión, en la afectación al paciente y también al sistema de salud. Definitivamente, a mi criterio, en lugar de mejorar de la calidad de la atención, por supuesto va a estar afectada, pero además va a haber un desperdicio enorme de recursos. Doctora, 7:26 de la mañana, 27 ya minutos de la mañana, dentro ya del contexto del Ministerio de Salud Pública, el cual usted pues en algún momento lideró, llegaron ya más de 12 millones de ítems a las bodegas del Ministerio de Salud Pública, y esto después de varios procesos que se han podido dar. ¿Esta es la manera de realizar las compras? ¿Se debería aumentar? ¿Podría llegar a más la compra de ítems, insumos y medicamentos por parte del Ministerio de Salud Pública? ¿O seguimos en exactamente la misma parte, en donde el sistema de compras públicas llega a ser una obstrucción a la adquisición de medicamentos? Así de que renovar definitivamente todo lo que es el sistema de compras. Hemos visto que no es eficiente. Eh, Usted lo ha dicho, se han tardado varios meses en poder dotar a las unidades de salud de los medicamentos que se requiere. También hay que entender que los inventarios de salud, que el porcentaje de abastecimiento no es fijo, ¿no es cierto? Porque eh, se dota a las unidades de salud de medicamentos, pero los pacientes requieren esos medicamentos. Entonces se va gastando, se van utilizando esos medicamentos en el sistema. Entonces ahora, que bueno, yo me alegro muchísimo, felicito al Ministerio de Salud por haber podido abastecerse, pero ahora hay que mantener el abastecimiento en un nivel adecuado de manera constante. 12 Y millones, mientras tanto, 12 millones, ¿perdón? continúe, doctora. Entonces, a lo que yo iba es que estos medicamentos que ahora ya están en el sistema del Ministerio de Salud Público tienen que mantener un nivel constante y dar alertas cuando estén en un nivel adecuado como para poder lanzar nuevamente un proceso de compras. Entonces ya no solamente hacer las compras de tal forma que tengan que hacerlo de manera emergente con diferentes tipos de metodologías que no siempre son adecuadas, pero que se mantenga este abastecimiento de manera constante. Entonces, ¿cómo se va a garantizar eso? No sabemos. Le quedamos muy agradecidos. Una gran mañana para usted. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos que tengan un buen día. RTP